le avanzamos algo al semestre, ¿no? Vamos a empezar a meternos un poquito más de lleno y tratar de hacerlos de una forma práctica en esta clase en particular con el análisis externo, que fue el tema que empezamos a ver la clase anterior. Y se acuerdan que hablábamos del ambiente externo que rodea una organización, y una vez que ya teníamos muy claro en una organización, dentro del proceso de administración estratégica, la parte de la misión, de la visión, de los valores, clarísimos, alineados, bien definidos, como una herramienta estratégica para utilizarlos todo el tiempo y hablarle a los distintos grupos de interés de la empresa o de la organización. Entonces, vamos a estar refiriéndonos todo el tiempo con, desde luego, empleados y colaboradores, pero también con distintos sectores interesados en lo que hacemos en la empresa, con el mercado, con nuestros clientes, con el público, con los proveedores, con los inversionistas. Y esto es un elemento importante, como ya lo habíamos platicado. Bueno, antes de pensar en qué objetivo queremos alcanzar de aquí a 5, 6, 7, 8 años, los objetivos que queremos. Muchos hacen ahorita, por ejemplo, su plan estratégico y están planteando objetivos para el 2030, ¿no? Que más o menos es como un poco el alcance que muchas empresas tienen para los próximos 10 años. Lo que queremos que pase en esta empresa es, y entonces eso aterrizarlo particularmente, específicamente en los objetivos estratégicos que tienen que ser SMART, que ya terminando la parte de todo el análisis interno y externo, pues nos vamos a meter a ello, que no creo que sea algo muy complicado para ustedes. Pero antes de plantear exactamente qué objetivos queremos y luego cuál va a ser el plan para poder hacer eso de una manera realista, concreta y además sabiendo dónde estamos parados hoy, tenemos que hacer este análisis, como ya lo habíamos dicho. Entonces, la clase anterior platicábamos un poquito del macroambiente y también del microambiente o el ambiente industrial, y señalábamos cómo, bueno, el macroambiente es aquel que está bastante lejos, que está en general rodeando no solo a la empresa, sino también a la industria en la que está la empresa, ¿no? Entonces, si nos dedicamos a hacer zapatos, pues bueno, es mi empresa, mis competidores, mis clientes, mis clientes están acá en donde dice compradores, a nuevos competidores que vayan a entrar, productos sustitutos que de repente puede hacer que los clientes me dejen de comprar y compren ese tipo de productos, porque más o menos van en el mismo sentido, como podrían ser chanclas o guaraches, ¿no? Por ejemplo, y mis proveedores. Entonces, esta es la industria. Este es si ustedes lo ubican bien, porque seguramente ya lo vieron en otras materias, el modelo de 5 fuerzas de Porter, que es precisamente para hablar y describir el microambiente, que ese nos vamos a meter sobre todo la próxima clase. Si nos da tiempo empezar a hablar de él en esta, pues igual, pero sobre todo de lleno la próxima clase. Y alrededor de ese ambiente industrial o de esa industria que consideramos microambiente, pues tenemos todo este macroambiente que también le llamábamos PESTEL, en eso nos quedamos la clase pasada, en cuanto a los principales elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales o ecológicos y legales que rodean a la organización, que influyen a la organización y que de repente se van moviendo, a veces muy rápido, a veces pausadón, y que van metiendo elementos de complejidad a las industrias y a las empresas y que tienen que reaccionar. Hay que ir considerando ese famoso PESTEL o ese macroambiente para, digamos, ver cuál es el impacto que lo que está ocurriendo, los fenómenos que están pasando en esa esfera o en esa dimensión, pues ver cómo los vamos a manejar en la empresa. Entonces, sobre esto vamos a trabajar, vamos a hacer un pequeño ejercicio en equipos. Primero vamos a hacer una discusión sobre algunas cosas que podemos más o menos identificar en nuestro macroambiente, y a lo mejor lo podemos ir aterrizando en relación con las empresas, las que son de ustedes, sobre las que van a hacer el trabajo
dónde trabajan, o de algún sector en específico, igual y lo aterrizamos, ¿no? En Moodle tenemos un par de videos que nos van a servir para, bueno, ahorita los vamos a ver y vamos a empezar a comentar algunos elementos clave en relación con el PESTEL y cómo ese macroambiente o el PESTEL, como le decimos por su acrónimo, puede tener impacto en las decisiones y en la estrategia y sobre todo en lo que vamos a hacer de largo plazo en la organización. Si hoy estamos redefiniendo, replanteando nuestra estrategia de negocios, como algunos elementos que están en este macroambiente hay que considerarlos y de hecho deberíamos de tenerlos en el radar y pensar cómo nos van a pegar en el corto plazo, que podría ser estratégicamente hablando el próximo año o en año y medio, en el mediano, 2, 3 años y todo lo que se salga de 3 años, más o menos en términos generales, eso sería, no me pela mi computadora y no pone la pausa cuando yo le digo. Bueno, ya, ahora sí, perdón. Bueno, entonces hay un video que dice leyes de comida chatarra o algo así. Ley de comida chatarra. Entonces, si podemos ver ese video, eh, lo pueden jalar de Moodle o ahorita les voy a poner la liga en el chat. Y este video dura 3 minutos y cuarto aproximadamente. Entonces, por favor, para que lo podemos ver y en 4 minutitos platicamos respecto a lo que vemos en este video. Por favor. Maestro, ¿pueden mandar el link por acá, porfis? Sí, perdón, creo que nunca, o sea, nada más lo puse, pero no lo había yo mandado. No se preocupe. Mil gracias. No de qué.
¿Ya lo terminaron de ver? ¿Ya listo? Sí, ya. Ya, profe. Ya, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, les voy a poner, les voy a mandar en la liga el siguiente que vamos a ver, pero todavía no lo vean. A ver, ahí tenemos un elemento en el pedacito de video que vimos, o en este video cortito, de un elemento del pestel. ¿Cuál elemento del pestel sería al que se refiere el video? ¿Alguien que me quiera decir, por favor? Sería en un sentido macroeconómico y en un tema político. Ajá, es un tema político, sin duda. Va probablemente en un camino para causar o tener una implicación con una parte económica. Nada más, ¿no faltaría algo del pestel? Sí, sociocultural, no, profe, puede ser. Tiene que ver con algo sociocultural. A ver, ahorita me dicen, ¿alguna otra cosilla? ¿Económico? Económico, bueno, sí, también, ya lo habían dicho. Y estamos hablando de que es una ley, entonces, ¿qué elemento particularmente sería del pestel? Sí, legal. Legal, totalmente, ¿no? Ok, aunque tiene implicaciones en todo lo que dijeron y yo no estaría en desacuerdo con ello. Ahora, me gustaría, si me pueden ayudar comentando un poquito, a lo mejor tienen más información que han analizado más allá de este video, pero esto que dice, que señala el video, lo que está pasando, lo que comenzó en Oaxaca, pero que igual y se va a replicar en otros estados de la República, ¿qué impacto podría tener en general en las empresas? Ahorita vamos a ir acotando o aterrizando un poquito más eso de las empresas, a lo mejor a ciertos sectores en particular, pero algunas opiniones de en general de qué impacto tiene lo que vieron, lo que vimos en el video, lo que analizamos de esta ley en Oaxaca en los negocios en general. ¿Alguien que quiera ayudarnos con sus impresiones? Por favor, empezamos con Mauricio. Gracias, prof. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primeramente, pues siento que es un paso positivo de cierta forma, porque yo me acuerdo, bueno, también en lo económico siento que puede afectar demasiado, porque yo me acuerdo cuando estaba chiquito iba a la tienda y literal era agarrar 5 papitas y dulces y lo que fuera y vámonos. Y literal a mi mamá a veces de que ni me daba pesos, tal vez algunos pesos para ir a comprar unas papitas y tú le hacías de alguna forma para conseguir más. Entonces, pues obviamente hay demasiados niñitos y personas que van a los Oxxos y a cómo se llama, los supermercados y con esta regulación obviamente es un poco complicado que obviamente los niñitos abajo de 16 años, creo, 18 años, pues no puedan comprar la comida chatarra, que en realidad pues yo siento que es como de cultura también, yo siento mexicana de cierta forma, como comprar las papitas hasta la Coca-Cola. Entonces, pues obviamente yo siento que puede dar un buen golpe de cierta forma en el Estado, puede ser ver cómo se ve reflejado primeramente y luego pues tal vez a una escala pues ya vamos a ver México si es que se acciona de esa forma. Ok, puede dar un buen golpe definitivamente. Ajá, vemos si de repente se generaliza al resto de la República. ¿A quién le puede dar un buen golpe cuando dices eso? Pues yo siento que a las empresas, como a pues, Sabritas, yo siento que es el más fuerte. Siento que a ellos, pues obviamente, tú entras a la tiendita y siento que es el único producto que ves muchas veces. Está repleto de papitas las tienditas de la esquina. Entonces yo siento que, pues tal vez de esa forma podría afectarle a la empresa. Ok, total. Por ejemplo, una empresa como Sabritas, en general yo diría PepsiCo, porque también están las hermanas de Sabritas, que son PepsiCo también, como Gamesa, como Quaker, etcétera. Pues bueno, seguramente van a batallar con esta ley. Ahorita es Oaxaca, pero sí hay como varios focos rojos prendidos en más de un sector industrial. Juanra, porfa. Bueno, profe, la verdad, yo tengo como dos puntos de vista. El primero, o sea, en lo personal, siento que está mal cortar, o sea, de plano con todo, porque, pues es lógico, cuando a alguien le prohíbes algo, más lo va a querer. A mi punto de vista muy personal, y como dice Mau,
Yo siento que es parte de la niñez eso. O sea, yo no digo que está bien que vendan las porciones que venden, yo las haría más chicas y pues pondría, no sé, una ley que por persona no se puede vender más de una bolsa y que sea más chica. Eso sería lo que yo haría, porque repito, o sea, si a alguien le prohíbes algo, lo va a querer. Es como si a una persona le dices a un niño que está empezando a fumar, no fumes, más lo va a querer y se va a esconder para hacerlo. Y siempre va a haber una forma de que alguien que le compre las papas o los cigarros en este caso. Y por otra parte, yo siento que más que atacar a las empresas, obviamente a Sabritas le va a pegar, pero ¿cuántas familias mexicanas no viven de esas empresas? O sea, Ujú, ¿cuántas familias mexicanas no tienen la tiendita de al lado? ujú. Entonces, en crisis y todavía a las familias que pues la están medio llevando o ahí la van sacando, quitarles su fuente de ingreso o la principal, no sé, su principal producto, por decirlo así, de su fuente de ingreso, yo considero que está mal. Entonces yo repito, o sea, yo lo que haría sería disminuir porciones, porque pues no es solo como que dices, ya no pueden, y todos los niños van a decir, ajá, sí, cómo no. O sea, no hay manera. Ujú. Y pues en la Ok, economía va a pegar también. ok, a lo mejor eso es lo que están previendo varios analistas ahorita y pues otro sector importante que puede estar bastante golpeado pues son todas esas familias como bien dice Juanra, que de repente ya no van a vender igual o van a tener bastantes complicaciones con multas. La verdad es que hasta donde yo veo las cosas tampoco está claro qué exactamente va a hacer el gobierno para controlar esas medidas. Va a llegar y va a cancelar las tienditas, las va a cerrar, le va a cobrar una multa. Creo que, de hecho, todavía falta, si mal no recuerdo, el reglamento. Está la ley, pero no han, digamos, creado el reglamento de la ley, que eso le corresponde ya al Ejecutivo. Ahí es donde van a tener que definir específicamente cómo van a manejar Sí, este. obviamente, pero pues también si cobran esa multa, ¿cómo la van a pagar si no generan? O sea, Por también supuesto. entonces es totalmente ilógico, estamos de acuerdo. O sea, bueno, viéndolo desde ese punto. Yo ahí, y de hecho, bueno, yo pienso exactamente como tú. Creo que hay un problema de salud pública brutal en cuanto al consumo de estos productos y que, bueno, sí, efectivamente somos el país con el mayor número de diabéticos, tenemos un problema de obesidad brutal, ya no me acuerdo si seguimos en el uno o nos caímos en el 2, ¿no? Con el mayor número de personas en obesidad, etcétera, ¿no? Y todas las repercusiones ahora en la pandemia, bueno, pues le echamos la culpa también un poco a eso desde el gobierno, a la parte, digamos, fatal de quienes se han enfermado de COVID y que por este tipo de comorbilidades, pues han terminado muy mal en el hospital o de plano han perdido la vida. Ok, sí, pero bueno, esto quizá tenga una repercusión en algunos sectores. Ya hablaron Mau y Juanra de empresas como Sabritas, pero también los tenderos, las familias, entonces hay varias cosas en el ambiente que hay que analizar particularmente, ¿no? Amalia, por favor. Sí, hola, profe. Bueno, nada más para opinar que, pues también siento que en lugar de prohibir, sería como prevenir y como también esto de la parte social, de educar a la sociedad a tener una buena alimentación. Y, o sea, siento que no es como dañino o sea, consumir este tipo de productos, pero si se consume en exceso, que es lo que está pasando, pues obviamente repercute en la salud pues de los niños y la obesidad y el sobrepeso y todo. Y también siento que esto generaría mucho conflicto, ya que a lo mejor, y como dice mi compañero, o sea, si se prohíbe, o sea, algo, siento que las personas van a querer más y van a buscar la forma de conseguirlo a costa de lo que sea. Bueno, o sea, me refiero, no sé si me di a entender. Ujú. Y bueno, ya ese es mi punto de vista. Podría haber incluso un mercado negro de ese tipo de productos, ¿no? Que sería una ridiculez que Sí, empecemos a tener crimen organizado por vender chetos, y no nada más por vender marihuana o yo qué sé, ¿no? Pero bueno, podríamos llegar a tener una repercusión en ese sentido. Ok, gracias, Amalia. ¿Algún otro comentario así general? Porque ahorita me gustaría aterrizar un poquito más algunas cuestiones. Am,
Yo coincido con usted, profe, que esto viene derivado de un problema de salud pública. Sí. Y realmente también tiene que ver mucho con el tema de informalidad, que ha permitido que no haya otra forma más que ese tipo de sectores que tengan un ingreso, ¿no? O sea, vender papitas de una persona que tiene un salario muy bajo, que está en la informalidad, es una forma de mantenerse. Entonces creo que el gobierno debe atacar, sí, de esencia, no está mal la iniciativa, yo no la veo mal, pero también hay un problema muy grave que es la informalidad, ¿no? Que es donde creo que genera mucho más que vender en la tiendita, ¿no? Sí, totalmente. Digo, la tiendita, hay muchas que pues pagan impuestos, o sea, son negocios pequeños que no necesariamente son informales, pero también hay un montón de puestos y señores y señoras que en la esquinita pues venden chetos, churros y cuanta cosa, ¿no? Que probablemente entren en esta calificación de alimentos chatarra. Pero, pues, o sea, es que hay varios problemas relacionados que tienen que ver con la informalidad. Hay más de un sector que está metido en este rollo de la ley de alimentos chatarras. Probablemente yo he escuchado de varios analistas que no está mal preocuparnos por ese problema de salud pública, pero tampoco es sacar una ley como una ocurrencia sin hacer un análisis del impacto que tienen otras industrias. Falta meter una parte de prevención y de campañas educativas y cuidar toda esta parte social, porque de todas maneras la gente tiene que aprender, y eso no va a pasar de la noche a la mañana, a comer menos de este tipo de cosas, ¿no? Si te comes una bolsita de churros, de papitas o de lo que sea, una vez por semana, pues quizá no pase gran cosa a que si te comes 2 o 3 de esas bolsas diarias, ¿no? O creo que un problema también muy fuerte, digo, aparte del alimento sólido, pues es el refresco. Y también ahí hay un problema de salud público, pero también hay un problema económico. Es bastante complejo y no, hay un montón de cosas que analizar. No me quisiera perder tanto en las 50,000 implicaciones que podrían salir de esa ley. Pregunta, esa ley, así como está, quién sabe qué vaya a terminar pasando en Oaxaca, y por ahí hay 3 o 4 estados de la República que ya están cocinando la ley, que tienen mayoría del mismo partido y que probablemente la saquen en sus estados también, y entonces no solamente estas empresas se van a preocupar en Oaxaca, sino en otros lados. Si eso ocurre, ¿quién tiene serios problemas? ¿A qué sectores industriales, a qué tipo de empresas en particular, aparte de Sabritas y de estos pequeños negocios, le pega esto? ¿Alguien que pueda como comentarlo? De ¿Para salud, quién esto podría ser una amenaza en particular? los de Mar, salud, ¿a los de salud? sí, la gente se va a enfermar menos. Ajá, ok, pero por ejemplo, digamos que si estamos hablando de empresas, ¿a qué empresas digamos, podríamos considerar que esta noticia puede implicar una amenaza para sus operaciones, para sus objetivos en el corto y en el largo plazo, ¿no, Regina? Hola, profe. Yo Bueno, creo que a lo mejor tiene que ver con toda la cadena, ¿no? O sea, tanto los proveedores de las grandes, o sea, hasta los minoristas y a los que van, ¿no? O sea, los supermercados, las misceláneas, Sabritas, el que le vende a Sabritas, el que hace las papas, pues va a todos, se jala a todos. claro. O sea, no nada más está preocupada Sabrita, viendo esta noticia y viendo que se empieza a generalizar y que el próximo año la mitad de los estados de la República tenga este tipo de ley, más lo que pueda pasar, quizá empresas que están ubicadas en toda la cadena tendrían que empezar a pensar en un escenario en donde ya esos productos, yo soy productor de papas, yo las siembro, ¿no? Por ejemplo, y si Sabritas ya no me compra el mismo volumen, ¿qué va a pasar, no? Yo le vendo el aceite con el que fríe, o una parte del aceite con el que fríe las papas. ¿Qué puede llegar a pasar en un momento dado con mi empresa, con mis planes? ¿Hasta dónde se pueden caer o no mis ventas si esa ley sigue generalizándose, etcétera, etcétera? Entonces tú dices que toda la cadena serían, por ejemplo, nada más para poner un poquito más específico el punto. Bueno, o sea, si son las papas, pues serían como literal eso, el del aceite,
el que tiene las papas, supongo que el que les da la sal, y pues Sabritas en sí mismo supongo que tendrá sus cosas, y ya después los llevará al súper, o el empaquetado pues va a tener menos bolsas que hacer, y así, ¿no? Igual. Ok, No sé. entonces aquí hay varios actores de toda la cadena que tendrían que pensarlo, ¿no? Igual y Oxxo o los supermercados también podrían preocuparse porque venden un chorro de no son los únicos productos que venden, pero igual y les llega a pegar, ¿no? También. Alexa, por favor. Ah, profe, iba a decir que también por decir, no sé, todos los repartidores que, o sea, bueno, por lo menos Coca-Cola sé que tiene una cadena enorme de repartidores 24/7 y así, si se deja de consumir el producto, pues igual van a haber despidos, ¿no? No sé si sea un outsourcing o es parte de Coca-Cola, todo el transporte, eso sí es una duda, pero pues igual siento que les va a afectar. O aquellas empresas, digo, Coca-Cola, bueno, y empresas que son embotelladores o socios estratégicos de Coca-Cola, que no son directamente Coca-Cola, como puede ser FEMSA, pues tienen su propia red de distribución, pero también tienen empresas que les dan servicios de transporte o logística en relación con este tipo de productos, y pues obviamente eso pudiera tener un impacto. ¿Ustedes creen, a ojo buen cubero, que esta ley, si llegara a Puebla, por ejemplo, y se autorizara en el Congreso de Puebla, le pega, o sea, va a hacer desaparecer a las tienditas, la mitad de las tienditas? Más o menos, ¿qué escenario ven si de repente esto llegara a pasar? Si ustedes son dueños de una tiendita, más o menos, ¿cómo nos llegara a pegar, ¿no? Alexa. Pues yo siento que sí les va a pegar, pero tal vez no tanto. Tal vez les pegue más como a cadenas como Oxxo o así, porque siento que las tienditas no siguen tanto las normas. Entonces, no sé, como que una tiendita es mucho más fácil que le venda alcohol a un menor de edad que un Oxxo, ¿no? Entonces, tal vez, o sea, sí les va a afectar, pero yo creo que a las empresas como, no sé, Walmart o Oxxo o así, cadenas, que en serio te piden como el IFE y todo esto para poder comprar como cosas así como, no sé, como que tengan restricciones, les va a pegar más, pero pues no sé. Ok, o sea, a lo mejor tú dices, tu punto es, le puede pegar más a una empresa un poco más grande que quizá sean sujetos a una revisión más estricta de la autoridad, como puede ser Oxxo o incluso un supermercado, que a las tienditas que a lo mejor el Estado no tenga tantos tentáculos como para revisar el millón de tienditas que hay en Puebla, pero sí igual y puede. Sí, es que yo lo No. vi mucho ahora en Veracruz porque por el COVID no vendían alcohol y todo lo que era así Oxxo y no sé, Walmart y todas estas empresas grandes, en serio no te vendían nada y en las tienditas sí lo vendían. Y Ahí lo encontraba sin ahí lo problema. encontrabas y te lo daban hasta en una bolsa negra y era como, ay, no le diga a nadie, pero pues vendían muchísimo, entonces como que ahorita me quedé pensando en eso. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Alex. Yo creo que le va a pegar a todos, tanto chicos como a grandes. Me imagino que las cadenas grandes son las que llevan mucho volumen y por lo tanto amortiguan un poquito el costo hacia las tienditas, ¿no? Al no haber tanto volumen hacia un Walmart, lo que va a pasar es que se va a encarecer el producto y van a dejar de comprarlo. Ok. El precio, vaya, ¿no? Va a ser más caro. Claro, y eso también le va a impactar, bueno, desde luego al consumidor, pero si es más caro, quizá también eso termine frenando las ventas que puedas tener incluso en una tiendita, ¿no? Y entendí un poco el punto. Ajá. Así es correcto. Perfecto, muy bien. Gracias, Alex. Ahora, una última pregunta sobre este elemento de la ley y nos vamos a ver el otro video que es un poquito más complejo, tiene más información. ¿Para quién esta noticia puede resultar una oportunidad? ¿Para quién viendo esta noticia y que de repente ve un escenario en donde empiece a pasar todo lo que dijimos que puede pasar, esté súper contento y diga, este es mi año y podemos hacer un chorro de negocios? ¿Alguien se podrá beneficiar de esto? ¿Para
alguien, para algún sector en particular, esto puede ser, para algún sector industrial o algún tipo de negocios, esto puede ser una buena noticia y quizá constituya una oportunidad? Pues igual y para los comercios que son más saludables, ¿no? Ajá. Como por La ejemplo, comida, pues no sé, el que vende los pepinos, bueno, no. ok, bueno, pudiera Pues ser. algo así, ¿no? Que venda los mangos o la jícama, sandía, etcétera. Claro, o El sea, por primero que se ejemplo, me ocurre es frutas en general, a lo mejor medio procesadas, que no tengan, digamos, o que no entren en la categoría de este tipo de alimentos chatarra. Quizá esta es una buena noticia porque entonces pueden buscar la manera de entrar a esas tienditas que van ahorita a buscar algo que vender y a lo mejor, pues es más fácil vender los pepinos que vender las papas Sabritas, ¿no? Por decir ahorita, algo, ¿no? Ok, Leslie, por favor. Pues a mí se me viene a la mente como estas empresas que por sí son más saludables, por decir en la Uni en Capeltic te venden unas barritas que son de amaranto y Ujú. pues podrían como que meterse como que, o sea, sí, saben súper rico, pero pues te cuidamos. O también se me ocurren como los negocios que tipo hay en la universidad que te venden la jícama o así, pero son negocios bien constituidos y algunos hasta son tipo franquicias. Ujú. Entonces, yo creo que a ellos sí les podría como más beneficiar, o sea, hablando ya más como en concreto. Ok, de repente para alguien esta noticia puede llegar a ser o puede llegar a representar una oportunidad de negocio y algo que no habíamos tenido en el panorama como para hacer que crezcan las ventas, de repente puede ayudarnos incluso a disparar una línea de acción estratégica de nuestro plan de negocios o de nuestro plan estratégico para las próximas incluso 3 o hasta 4 años, ¿no? Dependiendo. Súper. Alex, ¿querías decir algo? ¿Que hace ratito habías levantado la mano o era de hace rato? Sí, no la bajé, perdón. Ok, perfecto, gracias. Amalia. Sí, profe. Yo digo que tal vez los negocios como la panadería de la esquina o cosas así, o sea, esos no les van a hacer, no les van a aplicar la ley. No. Entonces, a lo mejor y sería ese tipo de negocios como los productos, como por así decir, sustitutos, bueno, no son sustitutos, pero ese tipo de pequeños negocios o locales informales que venden las papitas, los churritos en la calle, pueden ser ese tipo también de, ellos pueden ver una oportunidad y que les compren más a ellos. Ujú. Puede ser también, ¿no? Para ese tipo de productos que quizá igual y son medio chatarrescos, pero se salvaron de la clasificación que diga la ley, pues a lo mejor algún tipo de sustituto puede ser que también las ventas crezcan y se pueda aprovechar esa oportunidad para poder comercializar esos productos. En general, yo diría que también este tipo de noticias ya no es la primera vez que ocurren, digamos, poner sobre la mesa esta preocupación, si es un tema de salud pública. Yo en lo personal creo y me cuadra lo que he escuchado con varios analistas sin yo ser un experto en el tema, que como sí es la especialidad de este gobierno en particular, buenas ideas con buenas intenciones hechas a lo tonto con una pésima implementación probablemente tengan malas repercusiones en más de un sector económico. Pues, por ejemplo, Sabritas y Coca-Cola tienen un buen rato que ya saben que se tienen que poner a chambear para reducir precisamente este tipo de cosas. Y bueno, también me queda claro que ganan mucho dinero vendiendo el refresco de más azúcar, las papas más grasosas, ¿no? Ya vino un trancazo, por ejemplo, desde el año pasado, si mal no recuerdo que fue el año pasado, con la ley del etiquetado. Hoy ya vemos en un chorro de productos, lo vi apenas en el súper que tuve que ir a comprar unas cosas, están de promoción los fritos particularmente, pero con las etiquetas de tiene el triple de grasa que te puedes comer diario, tiene el triple de sodio, ¿no? Ya tú sabrás si te lo tragas o no, pero al menos ya está una etiqueta que te dice que eso en particular es malo. Vi por ahí una lata de Campbell's, de elote, que es así de, esto tiene un exceso de carbohidratos, tiene un exceso de azúcares, A lo mejor hay otras latas de Campbell's que no tienen esa etiqueta y la libraron, ¿no? Pero sí hay ciertos productos que ahora ya podemos identificar los consumidores, que a lo mejor ya lo sabíamos, pero hay más conciencia, ¿no? Y bueno, viene una ley como estas. También empresas como Bimbo y Sabritas y Coca-Cola
que ya han estado trabajando y sí tienen otras opciones más saludables, pero deberían empezarse a mover, quizá esto los presione un poquito, para desarrollar capacidades para hacer una papa menos grasosa, con menos sodio, o botanas más saludables, más aceleradamente, y a tratar de venderlas o promoverlas más, ¿no? Probablemente también eso sea un estímulo para que la estrategia de esas empresas se mueva un poquito para allá. Pero bueno, no todo lo que es mala noticia para un lado es malo para todos. Quizá constituya una oportunidad para algunos sectores en particular. Bueno, hay otro video que me gustaría que también podamos ver para poder terminar de aterrizar esto y de ahí hacer un ejercicio, porque nada más verlo teórico, pues creo que no vamos a llegar como muy lejos. En Moodle también hay uno que dice, espérenme, voy a compartir mi pantalla porque se me olvidó que no la tenía compartida. El otro video que tenemos dice Economía de México 2020-2021. Ese dura 12 minutos, si mal no recuerdo, y también les puse la liga en el chat. Déjenme ver si sí terminé poniéndole enter o no, para que si quieren jalarlo de ahí, pues bueno, lo puedan jalar sin mayor problema. Creo que sí. Sí lo puse en el chat, ¿verdad? ¿O no? Y básicamente es una entrevista que le hicieron al secretario de Hacienda un poquitito antes de que, bueno, hace una semana en particular, antes de que entregara el paquete económico que lo entregó antier, si mal no recuerdo, o ayer, en la Cámara de Diputados. Y entonces, a mí, francamente, me parece Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, alguien de las tres personas que quizás sean rescatables de este gobierno, y alguien que tiene preparación técnica, que sabe de lo que habla, y pues que le toca estar en el puesto de secretario de Hacienda en este momento. Y aquí hay un montón de información del PESTEL que para cualquier empresa, pues me imagino que va a ser interesante. Son 12 minutos, 13 minutos casi. Entonces, igual, si pueden verlo, bueno, les pediría que lo vean, pero que también capten como datos concretos, uno, dos, tres datos clave, que incluso si los pueden anotar, que consideren que como empresa nos podría interesar, ¿no? Pueden verlo desde la perspectiva de las empresas en las que están trabajando, que son sus empresas, donde hicieron prácticas, o incluso la empresa sobre la que van a hacer todo el proyecto a lo largo del semestre. Y ahorita igual para rebotar algunas cosas que consideren que son datos clave y que seguramente pueden afectar o van a llegar a afectar la estrategia de negocios para no solo el 2021, sino los próximos años, ¿no? Al menos hasta que termine este bendito gobierno de la 4T. Entonces, en 13 minutos platicamos, en 14 minutos platicamos. Porfa, si pueden ver el video.
¿Ya terminaron de ver el video? ¿Todavía les falta algo? Yo ya terminé, profe. A mí me faltan 2 minutos, profe. ¿Cuánto? 2 minutos. 2 minutos, perfecto. Muy bien. Gracias, Alessandra. Vamos a esperar 2 minutos para darles un colchoncito a que todo el mundo termine y empezamos a platicar. Muy bien, bueno, yo creo que la mayoría igual ya acabó o les falta muy poquito para terminar de ver el video, pero me gustaría empezar a discutir algunos puntos relacionados con el mismo. Y bueno, hay varios elementos del PESTEL, desde luego hay una buena parte económica, que es de la que va a hablar o de la que habla más bien el secretario de Hacienda en la entrevista. Pero si me pueden decir, por ejemplo, los datos o los elementos que les llamaron la atención, que revisaron del video y que son importantes a considerar para una empresa, para una organización, que pueden pegar positiva o negativamente el próximo año o los siguientes años a la economía en lo general, ahorita estamos hablando del macroambiente, o algún sector en particular. Entonces, no sé si alguien quisiera comenzar a señalar qué fue lo que le llamó la atención, cuál es el dato, cuáles son las cosas que vieron en el video que probablemente tengan un impacto. Si ustedes están en la silla de director o gerente en una organización, ¿qué nos preocuparía? Bueno, pues yo creo que es una invitación lo que dijo el secretario Arturo Herrera, el cual es un payaso, pero bueno. Perdón, ¿qué es una qué? Que es un payaso, por cierto. Es un payaso, ok, está bien. Simplemente lo que quiere decir es una invitación a invertir en México, ¿no? Él dice que va a haber inversión, pero pues se ve lo contrario en cifras, ¿no? Habrá que ver a largo plazo. Ok, bueno, o sea, él dice que no va a haber problema con la inversión y a lo mejor sí hay otros datos que de repente a lo mejor pueden ser preocupantes. Pero a ver, vamos a suponer que ahorita vimos la entrevista y tenemos esa información, a lo mejor hay mucha más información que tenemos que complementar,
porque desde luego no es la única fuente que necesitamos revisar. Pero si hoy estamos en una junta de consejo directivo y estamos analizando el PESTEL para ver cómo nos va a pegar en las estrategias o en la estrategia general de la compañía para no solo el próximo año, sino los próximos. De este tema de inversión, ¿qué dirías tú? ¿En qué nos tenemos que preocupar y en qué nos puede pegar a la empresa? Ahorita vamos a hablar de una empresa X en general. ¿Qué dirías, Agustín, de ese tema? Para aterrizarlo un poquito más. Ay, está complicado, profe. Yo creo que pues, no realizar inversiones fuertes, principalmente. Ok, o sea, el comentario sería que probablemente, aunque el secretario sea muy optimista, no haya un gran nivel de inversión en México en los próximos años. Exactamente. Ok, lo voy a registrar así. Y si estás en una empresa que es, o sea, y tiene capital para invertir, pues no invertir en México, ¿no? O no invertir en ese sector. Habría que buscar otros sectores que seguramente sí están creciendo. Ok, habría que pensar, bueno, habría que definir exactamente de qué sector estamos hablando, pero ahorita tu comentario va alrededor de que no le crees al secretario y que probablemente tenemos otra información que nos diga que no va a haber tanta inversión en el futuro, ¿no? Exactamente. Como dice el PG, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos, perfecto. Muy bien, gracias, Agustín. Alex, y después nos vamos con Silvano. Yo que independientemente de simpatizar con el gobierno o no, hay que ver la realidad y no todos los sectores han sido golpeados, algunos han sido muy beneficiados. Pero internamente en cualquier sector, yo creo que sí es una parte importante el ahorro presupuestal es una clave, contraerte un poco, trabajar hacia adentro, replantear presupuestos, replantear estrategias. Yo no estoy de acuerdo con el despido que se hace masivo, yo estoy de acuerdo más en replantear inclusive la orientación yo haría, lejos de cortar presupuesto, yo haría inversiones, la verdad, ¿no? Pero eso es a través de que tengas un colchón, ¿verdad? Como dice el secretario, ¿no? Ok, pero a ver, voy a ir un poquito alrededor de la idea que estás planteando sobre el ahorro presupuestal y más o menos probablemente recortes, porque una parte importante del mensaje del secretario es que va a haber menos dinero en las finanzas públicas el próximo año de lo que había ahorita, ¿no? En términos generales. Sí. Y probablemente eso implique que pues, va a gastar menos el gobierno de lo que gastó ahorita. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo para...? Bueno, profe, yo tengo aquí una cosa que analizar respecto a eso. Vienen elecciones, ¿no será que más bien va a haber dinero? Bueno, o sea, generalmente en elecciones gastan más dinero en programas sociales, etcétera. Del paquete en general, pues es un presupuesto, o sea, la lana que está en el presupuesto, quién sabe cómo termine la ejecución el próximo año, es muy parecida a lo que hay en este año. Entonces, lo que dice el gobierno, lo que está diciendo el gobierno es que no va a gastar de más y de hecho va a buscar ciertos ahorros que no tienen mucho sentido, como por ejemplo y que también se han vendido mal, como de van a desaparecer las X subsecretarías, ¿no? Pues en realidad no van a desaparecer a nivel organizacional, o sea, todo un departamento, digamos, sino que van a mochar el subsecretario y algún otro subsecretario va a tener que hacer dos chambas por el precio de una, pero el equipo completo, pues no se va a ir, ¿no? O sea, no van a hacer un recorte de ese tamaño. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el gobierno va a gastar más, que va a gastar menos? ¿Eso va a ser positivo o negativo para las empresas? ¿Cómo lo verían? ¿Cómo lo verías, Alex? Yo creo que en los grandes proyectos sí les va a impactar, ¿no? Pero, pues sin duda, hay 3 proyectos sumamente interesantes, pero eso no es el detonador, ¿verdad? De toda la actividad económica. Particularmente en el sector donde yo me encuentro, que es la construcción, realmente ha sido un efecto contrario, porque es lo que estábamos analizando, ¿no? A pesar de que hay una contracción en la economía, hay cierto dinamismo, ¿no? Se puede decir, ¿no? O sea, no todo es malo, ¿verdad? Siempre, yo creo que más en el efecto de que nos vaya a afectar, yo siempre lo he dicho, hay que ocuparnos, lejos de preocuparnos, y cambiar esa estrategia
el por qué realmente tengo que ser más eficiente internamente, ¿no? Eso lo replantearía de inicio y posteriormente voltearía a ver el mercado externo, ¿no? Ok, entonces también depende un poco de cuál es el sector que estamos analizando. Así es. Por ejemplo, si tu sector industrial o tu empresa le compra al gobierno, perdón, le vende al gobierno y el gobierno tradicionalmente ha sido su cliente, y hoy dice el gobierno que tiene menos dinero, que va a gastar menos dinero, o le vendemos a una empresa que le vende al gobierno, pues quizá nos preocupe esta noticia porque igual y recorta cierto nivel de gasto y a lo mejor eso implica que tengamos menos ventas o que el gobierno tarde más en pagarnos y a lo mejor eso le pueda pegar a la liquidez. Es muy general, a lo mejor habría que buscar más datos y tener información un poquito más específica, pero en general puede ser un foco rojo para ciertos sectores, lo que estás diciendo. Para ciertos a lo mejor no. La señal puede ser, bueno, vamos a recortar en general, pero nuestros 3 proyectos estrella van a seguir adelante, ¿no? Y a lo mejor para algunos proveedores de esos proyectos, como son el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, etcétera, pues quizá no sean tan malas noticias, ¿no? Específicamente. Ok, gracias, Alex. Silvana. Sí, a mí me pareció interesante lo que dijeron de la gasolina. O sea, y lo pongo así porque decían que, o sea, no se acabaron todas las reservas y si se les hubieran acabado, ahorita estaría también esa parte en crisis. Y es igual, siento que en una empresa, o sea, digo, no es algo que, o sea, que literalmente pasó de la noche a la mañana, no es algo que se sabía, o sea, sí se sabía, pero no que iba a llegar así tan rápido y con esa magnitud. Y creo que pues eso se tiene que tener en cuenta en las empresas, o sea, no como gastarse todos sus recursos, porque ahorita está pasando esto, pero mañana no se sabe qué va a pasar. Ok, entonces, de la gasolina nada más recuérdame específicamente qué fue el dato que te llamó la atención. Que dijeron que Pemex no era tan importante ahorita, sino que ahorita era más importante como lo del COVID, pero que sí es relevante, pero no, si se hubieran acabado las reservas, ahorita estaría peor. Ok, entonces, como tratando de calmar a, digamos, los inversionistas o a quien escuche este tipo de noticias, en relación con que el gasto que hoy el gobierno tiene en Pemex no es tan alarmante, no es lo que más le preocupa ahorita al gobierno, sino todo lo que se tiene que hacer del lado del COVID. Esa es la preocupación que le pegaría más a las finanzas públicas que el dinero que le está metiendo, que está tirando a la basura, por cierto, el Estado mexicano a Pemex por la situación tan crítica que tiene la empresa. Ok, gracias, Silvana. ¿Algún otro comentario? ¿No? Pero todo el mundo sí vio el video, ¿o no? Sí, profe, sí. Ah, bueno, perfecto. Pues está bien. Bueno, a ver, me voy a quedar tantito con lo que dijeron los 3 compañeros, Agustín, Alex y Silvana, en ese orden cronológico los mencioné, para ver un poquito, bueno, este tipo de información que podemos tener de declaraciones de alguien como el secretario de Hacienda, desde luego de analistas, no podemos tener una sola fuente de información para analizar el macroambiente. Empresas más grandes, a lo mejor comentaba yo la clase pasada, tienen un departamento o un área de inteligencia de negocios que de hecho está monitoreando todo el tiempo lo que está pasando en distintos sectores, empezando por el macroambiente, en el PESTEL, descubrimientos o innovaciones tecnológicas que se dan en una universidad o en un centro de estudios, nuevas patentes, leyes como la de los alimentos chatarras, cambios en el entorno, etcétera, etcétera. Y hay que analizar, como vimos ahorita prácticamente, cuáles de estos elementos pudieran ser perjudiciales o pudieran ser o tener un impacto positivo en la organización o en la empresa en la que estamos trabajando. Yo diría, de la que somos gerentes o directores y tenemos una posición de liderazgo y tenemos que hacer este análisis
un poquito más a nivel estratégico de este macroentorno, ¿no? Y hay que hacerlo todo el tiempo. Aunque estemos pensando en un plan de largo plazo, pues no quiere decir que nos vamos a esperar hasta dentro de 5 años que se termine, digamos, el periodo del que hicimos el análisis previo para volver a analizar esto. Esto es algo que todo el tiempo se está revisando y sobre todo en ciertos periodos clave, como puede ser cuando se presenta un presupuesto de ingresos o un paquete económico en un país, como pueden ser en estas fechas, ¿no? O en ciertos momentos importantes. Empresas, por ejemplo, que de repente hoy tienen negocios con el Reino Unido o subsidiarias del Reino Unido en México, pues ahorita lo que vaya a hacer el Reino Unido en relación con el Brexit, si se sale, bueno, ya se salió formalmente, pero ahora el primer ministro dice que pues ya no van a cumplir las condiciones de la salida y que ya no van a respetar, y entonces a lo mejor toda la situación cambia. Eso desde luego va a afectar a más de una empresa. Y nosotros, por ejemplo, particularmente seguimos ahí como con información no tan clara, porque México tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero no tenemos ninguno con el Reino Unido, ¿no? No había necesidad de tenerlo con cada actor en particular, y tenemos muchos negocios con el Reino Unido. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Creo que también ahí hay una serie de cuestiones importantes a analizar. Pero bueno, en términos generales, con los videos y lo que ahorita pudimos comentar, ejemplificar un poquito más que el análisis del PESTEL particularmente tendría que ayudarnos a ver, bueno, noticias como la ley de alimentos chatarra, el que se están aprobando, viene a lo mejor de un elemento que es legal, ¿no? ¿Eso es bueno o malo para nosotros? ¿Representa un impacto positivo o un impacto negativo? Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos una especie de mapa de impacto en donde podemos ir graficando hasta dónde puede llegar para nuestra empresa o para nuestro sector industrial lo que va ocurriendo y la información que vamos teniendo de cada uno de los elementos del PESTEL conforme se van presentando, y que también analizarlo no solo ahorita, sino, bueno, es Oaxaca, no nos preocupa, ¿no? Por ejemplo, lo de los alimentos chatarra, no, espérame. ¿Qué vemos hoy que puede pasar mañana y dentro de 5 o 6 años? ¿Eso es positivo o negativo? Si somos la empresa que se dedica a vender botanas de pepino o fruta deshidratada, pues quizá tenga un impacto positivo, podría ser bajo, medio o alto, hasta dónde vamos a llegar la barrita, y hay que tratar de establecer, en este mapa generalmente ponemos aquí una pequeña descripción, ¿no? 2, 3 rengloncitos o bullets, por ejemplo, para una junta con otros ejecutivos, y concretar ese análisis y decir, bueno, a ver, en lo legal, yo creo que tiene un impacto alto porque tenemos una gran oportunidad de meternos a las tienditas de mayor manera, distribuir estos productos porque la gente va a buscar algo con que llenarse entre la comida y la cena, que no sean las papitas, ahorita por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué tan alto, cuál es de información que podemos tener, hasta dónde podrían crecer nuestras ventas si aprovechamos ese hueco? Porque cuánto se van a caer las ventas de las papitas en esas tienditas, en los lugares en donde no van a poder vender estos productos. Y lo mismo con lo económico, con distinta información o distintos elementos que podemos analizar de lo que está en el entorno, ¿no? ¿Cuánto se va a caer la economía? ¿Alguien se acuerda? El próximo año, según Hacienda. Perdón, este año. 10%, ¿no, profe? 8%. No recuerdo el dato que dijo exactamente Arturo Herrera, pero creo que es un rango que anda entre el 8 y el 11% o algo así por el estilo. Pero Y bueno, espera una recuperación del 4.5 el próximo año. Eso es lo que dice el secretario Herrera. Creo que también, y oyendo a otros analistas, que el próximo año el crecimiento también es como manejado en un rango, lo que dice Hacienda, que anda entre el 3.2 y hasta el 4.5 o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, muchos analistas dicen que las predicciones de la mayor cantidad de analistas financieros dicen que el crecimiento de México el próximo año puede andar alrededor del entre el 3.3 y 3.5, es como más el consenso de la mayoría de los analistas, y quizá el 4.5 es el escenario más optimista dentro del rango que pone Hacienda, ¿no?
pero por ahí va a ir ese rollo, ¿no? Entonces, que hoy se caiga la economía, o sea, para el cierre de este año, 10%, ¿qué significa? ¿Cómo nos va a pegar a nosotros? Depende del sector industrial en el que estemos. Si somos la construcción y dentro de la construcción, esa caída del 10, a lo mejor mi sector se movió distinto a ese promedio del 10%, pues habría que analizar si el impacto fue positivo o negativo. Pero yo diría que en general, una caída del 10% de la economía, en mayor o menor medida, nos va a impactar hacia la izquierda del mapa, prácticamente a todos, ¿no? Y desde luego por el COVID y porque se frenaron en una buena parte del año muchos proyectos. A lo mejor en la construcción ahorita se está empezando a reactivar, a diferencia del primer semestre del año. Entonces, bueno, habría que ubicar, dependiendo de esa caída económica, en dónde vamos a poner el impacto del PESTEL y hasta dónde. Si fue un impacto negativo, digamos, poco, mediano o alto, ¿no? O corto, mediano o alto, que vayamos a crecer un 3.5, un 4.5% el próximo año. ¿Eso qué significa? Y para nosotros, ¿qué impacto va a tener si es positivo, es mediano, alto o bajo? ¿Y por qué? Este tipo de análisis es el que tenemos que hacer del PESTEL y con cada uno de los elementos que pueden ser también del lado social, del lado ambiental o ecológico. Mucho va a tener que ver también con cómo se controle la pandemia, ¿no? Yo por ejemplo, sigo viendo impresionado cómo estamos haciendo nuestra vida como si nada pasara, pero se siguen muriendo 700 personas diarias en México, ¿no? Cifras oficiales, multiplíquenlo por 3, que yo creo que esa es la realidad, también en el consenso que dicen muchos analistas. Y la curva sigue para arriba, o sea, en realidad no se ha frenado del todo, y si eso sigue, también habría que pensar del lado el impacto que puede tener en términos de salud y también en términos sociales, eso que va a significar con todo y el pronóstico del 4,5% en cada uno de los negocios o sectores industriales, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco como el panorama de lo que hay que hacer en el PESTEL. Y en los últimos minutos de la clase, me gustaría nada más explicarles eso cómo lo tendríamos que aterrizar en una herramienta que no sé si ya la han visto antes, probablemente sí, que es la matriz F, que sería la matriz de evaluación de factores externos, y que vamos a utilizar, de hecho, para el análisis externo e interno, que, bueno, en el interno hay una matriz parecida, que tiene la misma lógica. Ahorita lo vamos a ver con la parte de los elementos externos. Y, por ejemplo, vamos a tratar también algo importante. Toda la información que nosotros vamos a analizar del lado del PESTEL tiene que ser, o vamos a tratar de buscar información que podamos cuantificar o que podamos expresar en la forma más objetiva posible dentro de la información que tenemos disponible. Por ejemplo, decir que va a crecer la economía un 4.5% o un 3.5% el próximo año es algo cuantificable que puede tener un impacto o que nos va a permitir analizar un impacto en nuestra empresa o en nuestro sector industrial de una forma más concreta. Un escenario en donde podamos decir es que se va a incrementar la ley de alimentos chatarras y dejarlos así en general, seguramente pues va a ser difícil aterrizar el impacto o cuantificar el impacto que pudiera llegar a tener en nuestra empresa o en nuestro sector industrial. Entonces, tratar de buscar escenarios que desde luego podemos encontrar de información en la red, por ejemplo, o con distintos servicios de información para empresas, que de repente nos diga, ok, ¿en cuántos estados es probable que tengamos esa ley? ¿Cuánto pueden bajar las ventas de este tipo de alimentos chatarra en Oaxaca o en esos 10 estados? O sea, tratar de tener datos lo más objetivos y cuantificables posibles para poder hacer el análisis y utilizar, por ejemplo, una herramienta como puede ser la matriz esta F, ¿no? Por ejemplo, voy a poner de los comentarios que habían dicho y la parte del ahorro presupuestal que decían, al que se refería Alex hace rato. Vamos a pensar
que tenemos una empresa que le vende al gobierno, ¿no? Que le vende al gobierno papelería y que el gobierno está diciendo que va a tener un impacto, que el próximo año va a haber un recorte y que va a gastar menos, en términos generales, ¿no? A lo mejor si buscamos información específica o analizamos información de analistas, pueden decir, este año las papelerías que le venden al gobierno bajaron sus ventas en un 5% en relación al anterior, a consecuencia de los recortes, ¿no? Y entonces el gobierno nos dice, y el próximo año vamos a seguir recortando ese rubro, ¿no? Entonces pensemos que de la información que tenemos, vemos que el gobierno federal va a recortar gastos de papelería en otro 5%, esa es la tendencia que se espera para el próximo año, y ese es, digamos, lo que vemos en el entorno. Y Profe, a lo no mejor nos va a pegar específicamente a nosotros. ¿Perdón? No nos está, o sea, está notando algo que tenemos que ver. Ay, sí. No compartí mi pantalla, ¿verdad? Obvio. No. Perdón. Qué bueno que me dices. Siempre me pasa lo mismo. Dios santo. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Está cargando. Está cargando. Ya, Okay. ya. Ya se ve. Muchas gracias, perdón. Entonces, pues tampoco vieron esta diapositiva, me imagino, del mapa de impacto del PESTEL, que es lo que les decía, vamos a tratar de utilizar esta gráfica para ver de cada uno de los elementos del PESTEL, hacer una pequeña descripción y ver cuál es el impacto que tendría, ya sea bajo, medio o alto. Si es hacia la derecha, sería un impacto positivo para nuestra empresa o un impacto negativo hacia la izquierda, ¿no? Si lo graficáramos y lo pusiéramos como en este mapa, para ver en el radar hoy con la información que tenemos y estamos analizando, ya sea de lo político, de lo económico, de lo legal. Si gana Donald Trump, por ejemplo, de lo político en noviembre, eso que implica para nuestra empresa, qué escenarios podemos ver, si son positivos o negativos, depende también del sector o del giro que tenemos, ¿no? Y ahora me regreso, esta sería la matriz que les digo que es la F o de factores externos. Y, por ejemplo, si de repente el gobierno dice, vamos a hacer un recorte y ese recorte implica el que el próximo año todo lo que son gastos del tipo de productos como son papelerías o insumos para oficinas, etcétera, se van a mochar en un 5%, y a lo mejor yo soy una empresa que está relacionada con ese sector industrial, pues a lo mejor es una amenaza, ¿no? O a lo mejor es un indicador que puede reducir otro tipo de gastos que hagan que la economía se contraiga, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo tenga lo ponga del lado de las amenazas y tratar de tenerlo en el radar específicamente, si es un dato que yo puedo cuantificar, porque de la información que yo puedo analizar, sé que es un 5%, es lo que dicen los analistas, y de las noticias y la información que yo me pueda llegar, pues la pongo de este lado de la matriz de evaluación de factores externos, ¿no? Como una amenaza. Puede ser que digan, vamos a suponer, la inversión se va a caer en varios sectores, pero la inversión va a incrementar en el ramo de la construcción, ¿no? O vamos a seguir con la inversión en los proyectos clave, estrella del gobierno, y esa inversión no solo va a mantenerse, sino que va a incrementar en proyectos estratégicos del gobierno, como pueden ser el Tren Maya, las refinerías, ¿no? Y a lo mejor esta inversión, dijo el gobierno y dicen los analistas, que el próximo año va a crecer un 10% de lo que se gastó en este año, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor yo estoy en el sector de la construcción o relacionado con estos proyectos en particular, pues bueno, lo voy a poner del lado de las oportunidades, y a lo mejor es algo que veo que en los próximos 2 o 3 años va a ser un fenómeno, o va a tener una tendencia a ir incrementando
al menos hasta que termine este gobierno, por decir algo, ¿no? Entonces, a lo mejor de este tipo de noticias que vienen del PESTEL, ahorita solo estoy utilizando un elemento que es el económico y el político, digamos, hay algunos elementos que podemos considerar que están del lado de las oportunidades, algunos podrán estar del lado de las amenazas, dependiendo del tipo de empresa o sector industrial. Y estos pueden tener un peso. Aquí, por ejemplo, esa es una discusión que dentro de la empresa vamos a tener y que podemos decir, bueno, yo creo que esta noticia de la inversión puede tener un impacto de, si distribuimos del 100% que tiene el impacto y a lo mejor hay varios elementos a integrar o a discutir, bueno, pues a lo mejor es un 10%, y a lo mejor 10% es mucho, entre 15 factores que pueden tener impacto específicamente en nuestro sector industrial, a lo mejor este es uno de los que más impacto va a tener, entonces le asignamos un peso del 10%, ¿no? Entonces, entre varios factores que vamos a poner como posibles oportunidades o amenazas que vengan del PESTEL, a cada uno de ellos les vamos a dar un peso, a lo mejor habrá algunos que tengan un 1% en lugar de un 10%, o un 5 o un 6%, eso lo vamos a ir decidiendo dependiendo del análisis que vamos a hacer de todos los factores, y les vamos a asignar una calificación, que esa calificación, por ejemplo, podemos utilizar una escala del 1 al 4, en donde 1 es, la empresa hoy está 0 preparada para lidiar con, qué bueno que tenemos la oportunidad, pero la verdad es que no la vamos a poder aprovechar porque nos faltan recursos internos, nos falta capital de trabajo y entonces quizás se nos vayan muchos buenos negocios a pesar de que el gobierno va a tener inversión en este sentido. Si esa es la situación, le vamos a poner un 1 en la calificación, o podemos decir, no, estamos preparadísimos, tenemos las mejores condiciones de producción, tenemos buenos recursos y buenas conexiones con el gobierno, y entonces tenemos un 3.5 o un 4 para aprovechar esa oportunidad, y entonces el poder hacer un buen negocio o incluirlo como algo benéfico en los próximos años, o al menos en el próximo año que venga, digamos, del PESTEL, ¿no? Básicamente esta calificación sería del 1 al 4. ¿Qué tan bien preparada está la empresa para aprovechar esa oportunidad? Sería un 4. O estamos terriblemente mal preparados para aprovechar esa oportunidad y a lo mejor se nos va a escapar. O para lidiar con esa amenaza, y seguro esa amenaza nos va a pegar horrible porque no tenemos recursos ni capacidades para poder manejar lo que pusimos del lado de las amenazas. En términos generales, esa información que va a venir del PESTEL la vamos a ir ubicando en esta herramienta que se llama la matriz F. Bueno, vamos a aterrizar y lo vamos a volver a retomar en la próxima clase, pero sí me interesaba el partir, digamos, como con algo de información un poquito concreta de lo que está pasando hoy en el ambiente, en el entorno, en el macroentorno de las organizaciones. Les pediría, por favor, si pueden revisar el capítulo número 3, que está en el libro de Thompson, que es básicamente el texto en el que nos estamos apoyando en esta parte de administración estratégica que tienen en la plataforma, en la sección del sílabus. Y ahí viene también un poquito, bueno, toda la explicación del ambiente externo, concretamente del macroentorno, para que la próxima clase volvemos a retomar la parte de la matriz F. Voy a volver a partir de la explicación de esta matriz y vamos a hacer un ejercicio, según yo nos daba tiempo en esta clase, pero obviamente no. Vamos a hacer un ejercicio en equipos para que podamos aterrizar en particular el cómo construir o cómo analizar esta información, ya pensando en una empresa o en un sector industrial específico. Hasta aquí, hasta donde vamos, que me falta todavía terminar de aterrizarlo y volverlo a retomar la próxima clase. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Todo bien, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí, por favor. O sea, entonces nada más lo que tenemos como pendiente de subir es, o sea, la primera entrega del proyecto, Lo que de emisión sería para el martes, ¿no? Correcto. O sea, fecha límite, y ya lo del tercer capítulo.
Y ya lo del tercer capítulo, echarle una revisada para que entonces podamos tener un poquito más de material para lo que vamos a hacer en la siguiente clase. Y vamos a continuar con esta parte del PESTEL, del macroambiente y del análisis externo. Ok, profe, gracias. Sí, ¿de qué? Bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Profe, nosotras tenemos una duda. Sí. Pero es respecto a la primera entrega. Ve que nos dijo que la entrega va a ser como en forma de un video o algo así. Sí. Nosotros vamos a hacer nuestro video, pero grabándolo aquí en Teams. O sea, tal cual es la exposición o cómo. Sí, lo pueden grabar en Teams para que, digamos, puedan mostrar, por ejemplo, el material en el que se van a apoyar, que puede ser una presentación. La idea es explicarlo, pero lo que habíamos dicho, tratemos de no solo explicarlo como si fuera algo académico 100%, o sea, sino como tratar si de nosotros venderlo. Ajá, como si nosotros estuviéramos promocionando todo eso, ¿no? Exacto. Como si se lo estuvieran explicando a un inversionista o a un grupo de empleados de la empresa, dándole como el énfasis o la importancia que tienen la misión, visión, valores, como usar un poquito ese tono, pero si es a través de Teams, me parece muy bien. Ok, pero no nos tenemos que ver nosotras en el video, ¿verdad? ¿Puede ser con cámara apagada? No, sin problema. Lo que sí, hay que escuchar su voz, ¿no? Porque lo tienen que presentar. Pero si no se ve su imagen, no pasa nada. Ok, profe, gracias. Oye, profe, ¿y si en vez de grabarnos no podemos dar la presentación como tal y grabar la presentación? ¿Cómo? O sea, presentar en vivo y grabar la clase. Presentar en vivo y grabar, o sea, por ejemplo, igual usando Teams o algo así. Exactamente, nada más grabar Teams. Sí, sin problema, sin problema. O sea, por ejemplo, a lo mejor estoy perdido en el... No, pero él dice que en tiempo de clase como exponerlo, ¿no? Ah, ya. No porque, o sea, sí, usar una clase para que cada quien presente. No porque, digamos que no tenemos ese tiempo para invertirle una clase a simplemente ese ejercicio, pero por ejemplo, pueden hacer una sesión de Teams en el equipo y hacer la presentación entre los tres en esa sesión de Teams, usar la presentación que tengan, el material de PowerPoint o en donde lo hayan hecho, compartir su pantalla y grabar la sesión, tienen el video y pues ya nada más lo subirían en la plataforma y ya lo podremos revisar de esa forma, ¿no? Profe, una pregunta, ¿el martes vamos a tener clase normal? El martes vamos a tener clase normal, a lo mejor la hacemos más cortita porque como sé que es el 15 de septiembre y todo el mundo a lo mejor tiene algún tipo de plan, a lo mejor nada más vamos a hacer 1 hora de clase, incluso un poquito menos, vemos, ¿no? Ah, súper, qué buena onda. Gracias. Pero hacemos clase corta para que... Cancélela, profe. No la puedo cancelar totalmente porque nos están monitoreando, no es cierto. Pero hacemos una clase cortita. Por eso, profe, imagínense en qué estado voy a hablar en clase. No, ¿cómo? O sea, pero ¿van a empezar a tomar desde antes de las 7 de la noche? ¿O no tienen clases antes? Desde las 2, ¿no? ¿Desde las 2? Qué fuerte. Bueno, hacemos algo como más relajado el martes para que tempranito puedan estar en el tipo de ceremonia o de festejo que vayan a hacer por la independencia. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? No, profe, gracias. No. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí llegaríamos entonces. Si de repente también tienen alguna duda sobre el entregable o cualquier otra cosa, pues me escriben y la vamos resolviendo. Y que pasen muy buena noche, que tengan un buen cierre de semana, un buen fin de semana y primero Dios nos vemos el martes a las 7. Muchas gracias, cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, nos vemos.